Hola, nosotros somos alumnos del Instituto Medio Gubernamental Bernardo Galindo y Galindo. El día de hoy les vamos a enseñar acerca de lo que fue la historia del café y por quién fue descubierto por primera vez, dónde se originó, en qué país fue y cuál fue el primer país que fue exportado el café. También les explicaremos acerca de lo que fue la producción del café y los ciclos del café. También se les hablará sobre lo que es la expansión del café por el mundo, sus primeras partes y los primeros continentes en que llegó. También se les dará a conocer la evolución de los precios, cómo ha afectado y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. También sobre la evolución del café en la actualidad y las nuevas empresas que surgieron. Dicen que el elefante no demuestra su grandeza como lo es el café. El día de hoy les voy a explicar acerca de lo que fue la historia del café y por quién fue descubierto y cómo se fue evolucionando al nivel de lo que es el Medio Oriente. El café fue descubierto por un pastor llamado Caldi. Este pastor tenía el trabajo de cuidar cabras. Una tarde él miró que las cabras iban siempre a un lado a comer, y esa tarde él siguió a las cabras y estaban comiendo el dichoso cafeto que hoy día conocemos, ¿va? En ese entonces ellos no sabían qué era ese dichoso café, ¿verdad? Y él tenía la curiosidad de probar ese cafeto, porque miraba que las cabras tenían como una genética, una reacción bien que no era común en una cabra, ¿verdad? Normalmente. Y él tuvo la curiosidad que arrancó ese cafeto, que podemos llamarlo así porque no tenía nombre en ese entonces, porque fue descubierto por él, y se llevó el café hacia donde sus hermanas monjas, y tenía tanta la curiosidad que lo probó y no les gustó. ¿Por qué razón? Porque no sabían cómo prepararlo. Entonces decidieron echarlo al fuego, y como a la hora dicen, cuenta la leyenda, que el café tiró un aroma agradable para ellos, y en sus mentes ellos dijeron que será que fue que lo preparamos malmente, y porque lo preparaban como, ¿quién dice?, algo espeso, y el café, como no sabían cómo prepararlo, pues la mayoría de gente ya sabe que el café se ve como una vida normal, ¿verdad? Y lo supieron preparar en ese entonces. Hicieron la prueba, lo volvieron a tomar y les gustó. Bueno, pasaron los días, meses e incluso años, y lo siguieron utilizando en Etiopía, porque les agradó tanto que les ayudaba para estar, que su cuerpo se manteniera bien. Lo utilizaban para cualquier tipo de malestar en el estómago. Lo consumían a cada rato porque les ayudaba por lo que era el desvelo y todo eso cuando habían reuniones, y etcétera. Lo utilizaban siempre para uso diario. Se fue tanto la evolución que llegó a un país vecino llamado Yemen, que a este país llegó en el siglo X. Llegó a Yemen en la península de lo que es península de Sana. Esta península llegó por primera vez por unos productores que llevaron la semilla a dicho país. Les enseñaron a los productores cómo se sembraba, cómo se hacía tal procedimiento para poder germinar la semilla. Se hizo tanto la evolución de esto que países como Persia, Egipto, Siria y Turquía, que estos son de allá del mundo árabe, tuvieron la oportunidad de poder tener esa enseñanza de ese productor de Etiopía, porque fue por ahí que fue por primera vez que se descubrió el café y fue llevado a Yemen, otro país vecino de dicho país de Etiopía, ¿verdad? El consumo se extendió tanto que convirtiéndose en un producto bastante comercial en ese siglo, que
que a los años se fue expandiendo, que por Holanda, Indonesia, Alemania, Italia, que por primera vez en la vida fue fundada una cafetería que fue originada de Estambul. Fue la primera cafetería que hubo en el mundo. Bueno, dando una retroalimentación de lo que fue la historia del café, cómo se originó y todo lo explicado acerca de cómo se fue expandiendo al medio oriental, ¿verdad? Y también de los continentes, de los países árabes, de los cuales dije que era Egipto, Persia y Turquía y otros muchos más países. Tenemos aquí un cuadro que es de mucha importancia, ya que está resumido todo lo que en sí dije ahorita mismo. Objetivamente dice que el café fue descubierto en Jaffa, Etiopía, por un pastor llamado Caldi, lo cual les dije que él tenía un cuidado de cabra, se dedicaba al tal cuidado de llamado de cabra, ¿verdad? Dice que un día las cabras respondieron al llamado que habían comido la planta. La planta se llamaba planta porque no se había descubierto qué era en sí, porque no le podíamos llamar por un nombre, ya que fue descubierto por primera vez en el mundo. Tenemos aquí en cuadrito rojo lo que es la península de Sana, que si no me equivoco es la capital de Yemen, y muchas penínsulas, lo cual está aquí Agamar, Taz y Oden, son una de las penínsulas que están cerca de lo que es la capital de Yemen. Esa fue una de las primeras penínsulas que fue llevado desde Etiopía a Yemen, el café, por productores que lo cual tenían un aprendizaje en otro tipo de semillas y pudieron germinar esta semilla de café, y así fue expandida por primera vez en el mundo a otro país, desde Etiopía hasta Yemen. Como decía anteriormente, que en Jaffa fue la península donde se dio por primera vez por el pastor Caldi, visto por primera vez el café. Producción del café. El café lo podemos clasificar en estas etapas: en lo que es la germinación y chapola, al almacigo o vivero, el trasplante del café o el cafetal, el crecimiento y el desarrollo, la floración y la fructificación y la maduración del café. Y por último tenemos la cosecha, o sea, ya cuando cortamos el café. Son 7 etapas, las cuales son muy importantes para un productor de café, las cuales se los voy a explicar ahorita mismo en este video. Dice que la producción del café implica la siembra y el cultivo del café. O sea, cuando nosotros cosechamos el café, dice que primero pasa por un cortado, y después pasa por un despulpado, después pasa por un lavado, después pasa por un secado. Después de esos 4 métodos pasa ya para lo que es el uso del consumo diario de un ser humano. O sea, pasa por estas etapas. Después del secado, existen varios secados a nivel mundial ya que la tecnología ha avanzado tanto que un secado está de patio, secado de secadora y secado de guardiola. Guardiola significa un secado que el grano es brillante, o sea, es un secado que una máquina da vuelta y es un secado tecnológicamente, pues. Y tenemos un secado a lo natural, que es en un patio, y el otro secado en secadora, que un secado secadora por una cierta cantidad de quintales, 50, 100 quintales a 500 quintales, son puestos en esa, podemos llamar zaranda. Todo el café se tarda en 24 horas, dependiendo la cantidad de café que está en esa zaranda. Bueno, después del secado pasa a un procedimiento llamado trillado, que es un café que quita la maleza que tiene el café. La maleza de este café,
O sea, le llamamos maleza porque no sé qué otra palabra podemos usar, ¿verdad? La cáscara del café. Se la quita todo y solo deja lo que es el café oro, conocemos como café oro, ¿verdad? En el café todo es productivo, o sea que todo tiene un beneficio, ya sea la pulpa, también lo que es la casulla. La casulla es lo que sale ya del café trillado y la pulpa es lo que sale del café despulpado. O sea, que la pulpa es un abono orgánico para cualquier planta, un abono fértil que es muy bueno. Y la casulla es lo que es que se tuesta o se seca el café. O sea que esto lo ocupan los beneficios de café para el fuego, para secadoras. Por eso todo tiene una función en sí el café. Después de un trillado, vamos a un tostado. Que no sé si se escapa a ver en la imagen, a un tostado. Todo varía en lo que es un tostado. Ya puede ser un café de una buena calidad, una mala calidad. Si un café de buena calidad, ya como le puedo decir, sea una buena calidad, sea un mal tostado, el café va a saber bien porque es una calidad alta. Pero si el café tiene un mal tostado, no va a saber lo mismo como un tostado en verdad adecuado, ¿verdad? Todo varía en un tostado. Después del tostado viene la molienda del café, o sea, esto, ya del uso para el consumo de nosotros mismos. Todo varía en esto, en el café. El café se divide por muchos aspectos de calidades. Tenemos una de las mejores calidades a nivel mundial que se llama Geisha. Es un café que por los catadores de café está clasificada por uno de los mejores cafés del mundo. Que le pusieron ese nombre, no recuerdo muy bien, pero es una región que también dice que es un café que tiene un sabor a melocotón, un aroma floresto, algo rico que se siente en solo oler ese café. Empezando con las etapas, tenemos aquí en primero una germinación de chapola. Se le puede llamar chapola a la planta cuando sale el tallo, o sea, cuando se mira el palito verde, ahí se le puede llamar chapola. Durante no se mire ese palito verde, no se le llama chapola. La chapola se germina a los 40-60 días. Tiene un cuidado, lo cual se riega, se cuida de animales que la vayan a dañar, etcétera, ¿verdad? Dice que cuando desarrollan las primeras hojitas, se le puede llamar chapola. Después de aquí pasa a lo que es el almacigo o vivero, como nosotros llamamos comúnmente, ¿verdad? El vivero tiene un cuidado de sombra, de riego, de plagas, los cuales llamamos roya o broca, ¿verdad? Que más adelante les voy a explicar acerca de eso. Y de esas 3 etapas hay que cuidarlo. Dice que el vivero se cuida entre 6 a 12 meses, o sea, en un año. Dice que cuando tengan entre 20 a 30 centímetros de alto, ya pueden llevarse a lo que es el terreno donde lo vamos a sembrar. El trasplante del cafetal. Bueno, en este punto el productor ya debe de tener el terreno listo para poder sembrar lo que es la planta de café. O sea, ya tiene que tener ya lo que es el terreno, sus hoyos ya bien con abono orgánico, bien fertilizado todo el terreno. ¿Por qué razón? Porque vienen de un vivero bien cuidado. Dice que las plantas se llevan al terreno en una época lluviosa, ya que obtienen un mejor preparación, ¿verdad? Ya se adaptan a lo que es el clima o algo que les ayuda mucho a la planta. Dice que vamos por la 4ª etapa, o sea, que en el crecimiento
podemos poner esta imagen, porque ya aquí ya la maduración del café. Aquí está la siembra. Dice que en esta, el crecimiento y desarrollo, dice que durante los primeros y el segundo año, dice que la planta crece, formando las primeras ramas, las cuales conocemos como primarias y secundarias. Son unas ramas que las cuales tienen el mayor beneficio, ya que por ahí hace la floración el café. Dice que se necesita deshierve. El deshierve es lo que es la poda de café, algunas malezas alrededor del palo, algún monte, bejuco, isote, todo lo que sea malezas. Eso es lo que es el deshierve, ¿verdad? Dice que tiene que manejar muy bien la sombra, o sea, el café tiene que tener sol y sombra a la vez, o sea, una finca que tenga demasiada sombra hace que el café no crezca, o sea que necesita que sol y sombra. Es un terreno que necesite la planta sol y sombra, porque cuando le pega si una planta le pega solo el sol todo el tiempo, la planta se pone marchita o se cría de una manera que no da fruto del cafeto. Dice que en la etapa número 5 vamos con la floración. Dice que generalmente entre el año 2 y el año 3 el cafeto empieza a florear. Dice que la flor blanca del café dura pocos días, o sea, por lo menos 2 semanas, pongámosle, 2 semanas. Depende de la lluvia, porque como el cafeto es sembrado en épocas de lluvia, normalmente si ustedes han visto que las temporadas de café durante 6 y 7 meses, empezando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es una época más lluviosa, ¿verdad? Por eso el café se siembra en esas épocas. Dice que cada flor puede convertirse en un grano de café, o sea, cada flor puede convertirse en un grano. Y no sé, he tenido yo la fortuna de poder ver esa floración de esos cafetos, y es una forma extraordinaria ver que esa floración blanca es el que se mira en ese café, en esa finca de café, ¿verdad? Y la número 6 dice la fructificación y maduración del café. En esta imagen podemos ver cómo se mira el café ya maduro, como lo conocemos hoy en día, que mucha gente le dice café en uva, café maduro y otros más, ¿verdad? Dice que después de la floración los frutos se desarrollan en las ramas, o sea, en cada florcita que había anteriormente en la evolución, en la germinación del cafeto, en cada flor nace un grano de café, el grano café verde. Dice que pasan por varias etapas, las cuales son verde inmaduro, el verde claro, amarillento, el pintón, es un rojo como claro. También tenemos lo que es el maduro, la que podemos ver en esta imagen, es un maduro claro y brillante. Dice que el ciclo de maduración dura entre 6 a 9 meses, como le decía anteriormente, según la variedad del clima, porque el café se desarrolla en climas, o sea, que esté en la montaña, una finca que esté sobre el nivel del mar, es un café que cuesta que madure, por la razón que el sol llega, pero es poco. Ya en una finca que esté a unos 800 metros del mar, sobre el nivel del mar, el café madura más rápido, pero la calidad es menos baja que la otra, porque un café de altura, entre más alto sea, mejor es. Ya en la cosecha, como anteriormente en el principio del tema les decía que la producción dice que no implica la siembra del cultivo del café, ¿verdad? Le estaba explicando acerca de la cosecha del café, que del despulpado, que el lavado de café, que de lo que es el tueste del café y lo que también es la molienda del café, ¿verdad? Dice que la cosecha, cuando el fruto es maduro, es cuando uno tiene que cortarlo. Esa cereza roja que se mira, ¿verdad? Dice que se recolecta manualmente. Hablando a este punto, en Honduras mayormente
son cortadores que cortan el café manualmente, ya que no se puede meter, como quien dice, máquinas, ya que existe café que madura entre un mes y café que puede que madure en otro mes, ya que no se puede cortar el maduro combinado con el verde, ya que a la hora de un tueste o un lavado tiene un mal sabor. Por eso siempre los productores contratan gente para poder cortarlos manualmente. En los granos verdes hay gente que cuando hacen una requema es el primer corte que se hace de la finca. Hay maduro y verde, pero hay gente que tiene poco maduro y hay más verde. Como el café maduro tiene un poco más valor, ya que pasa por otro procedimiento, ¿verdad? Y cuando hay menos café maduro, hacen lo que le llaman un corte parejo, o sea que cortan grano verde y maduro. A la hora de venderlo, se puede vender así, los compradores lo pueden comprar así, de esa manera, los que compran café, pero es un valor menos que el que se hace cuando se corta solo maduro. Hay gente que le hacen un procedimiento llamado, que le dicen el de escoger café, o sea, entre maduro y el verde, separar el café del maduro, el verde del maduro, perdón. En resumen, la semilla, la chapola, el vivero, el trasplante, el crecimiento, la floración y el fruto de cosecha es aquí en este cuadro, lo cual dice producción del café. Muchas gracias, espero me hayan puesto atención en el tema, ya que es de mucha importancia. Yo les voy a hablar sobre la expansión del café por el mundo, ya que es un producto que casi todos conocemos y consumimos a diario, pero que guarda una historia llena de viajes, prohibiciones, religiones y comercio. Lo que hoy consideramos una bebida común, en realidad fue durante muchos siglos un producto exótico, misterioso y hasta polémico. Desde Etiopía hasta llegar a América y Asia, el café atravesó fronteras, océanos y puertos, que lo convirtieron en una bebida más importante del mundo. Según la leyenda etíope, hacia el siglo IX, un pastor llamado Caldi notó que sus cabras se llenaban de energía comiendo unos frutos rojos de unos arbustos. Ese arbusto era el cafeto. Ese es el origen. Ya en el siglo XV se cultivaba de manera organizada en Yemen y pronto se convirtió en una bebida muy popular en la Meca y Cairo. Ahí nacieron las primeras casas de café, que no solo eran lugares para beber el café, sino también espacios sociales donde se conversaba, se escuchaba música, se leía poesía y se discutían temas políticos. El comercio se centralizó en el puerto de Moca, que dominó el negocio y le dio origen al término café moca. Desde ahí se cargaba el café y viajaban por el Mediterráneo, especialmente a Estambul y Alejandría, lugares que se convirtieron en principales para la distribución del café. El café no siempre fue bien recibido, ya que en 1511 en la Meca un gobernador musulmán lo prohibió, alegando que causaban efectos peligrosos y las personas se reunían en las casas del café para hablar mal de las políticas y de los mismos gobernadores y que criticara todo eso. Entonces, en el Imperio Otomano, tomar café en secreto llegó a castigarse con azotes o penas de muerte, porque las autoridades temían que esto se fomentara la rebeldía. Sin embargo, el café era tan popular que las prohibiciones no funcionaron. La gente siguió consumiendo el café y su fama creció aún más. Para mediados del siglo XVI la prohibición se levantó. En 1554 se abrió ya la primera cafetería en Estambul. Desde ahí en Alejandría se comenzó a expandir hacia Europa, convirtiéndose en un producto imparable. Un dato es que los gobernantes, al prohibir el comercio del café, observaron que su economía iba bajando. Entonces, ya cuando se levantó la prohibición,
la economía volvió a subir, así que ya no había un porqué de hacer más estricta de nuevo la prohibición y seguir. Luego viene la llegada a Europa. En 1600 el café ya había llegado a Europa en pequeñas cantidades. No se vendían en cafeterías, sino que en farmacias, y se consideraba exótico y medicinal. Con esto solo hacía que quien podía adquirir esto eran los ricos o los de buen estatus social. El café, luego cuando entró en ese mismo año, los sacerdotes la llamaban la bebida del diablo o la bebida musulmana, ya que venía de otra que no era su religión. Entonces, el Papa Clemente VIII lo probó y dijo: es tan delicioso que sería un pecado dejarlo solo para los fieles. Con esas palabras que dijo, el café ya era aceptado, pero como eran las pocas cantidades, era más para lo mismo. El café llegó a Venecia en 1615 en grandes cantidades, gracias a comerciantes que lo traían desde el puerto de Moca, y en 1645 se abrió ahí la primera cafetería europea. Desde Venecia la bebida se expandió rápidamente. En 1644 llegó a Marsella, Francia, y pronto se serviría en París, donde se convirtió en bebida de moda. En 1650 entra a Oxford, Inglaterra, y en 1652 se abre la primera cafetería en Londres. En 1650 también llegó a Ámsterdam, y en 1670 llegó a Hamburgo y Alemania. Luego de esto, el café no tardó tanto en cruzar el Atlántico. En 1714, los holandeses regalaron un cafeto al rey de Francia, y en 1720 el capitán Gabriel lo llevó la planta a Martinica, desde donde se expandió al Caribe y Haití. En 1727 los portugueses lo introdujeron en Brasil, donde las condiciones eran tan favorables que este país se convirtió en el mayor productor mundial. En 1730 los británicos lo llevaron a Jamaica, y en 1748 llegó a Venezuela. Poco después ya se cultivaba en México, Colombia, Cuba y toda Centroamérica. Con el tiempo, los principales puertos americanos se volvieron claves en el comercio del café. En México fue el puerto de Veracruz, en Colombia, Cartagena, en Venezuela, La Guaira, y en Cuba, La Habana. En Brasil fueron dos, Santos y el Río de Janeiro, y en Honduras fue Puerto Cortés. Desde ahí el café viajaba a Europa y Norteamérica, convirtiéndose en un producto indispensable. Luego de esto también llega a Asia por los siglos XVII y XVIII. En 1692 los holandeses celebraron Java, Indonesia, utilizando el puerto de Yakarta. De ahí surge el famoso café de Java. En el siglo XVIII los franceses lo plantaron en India, Vietnam y en la isla de Reunión, antes llamado Isla Borbón. En Sri Lanka prosperó hasta que fue reemplazado por té en cierta región de Asia. Los españoles lo introdujeron hasta finales del siglo XVIII, exportándolo desde el puerto de Manila. Hoy Vietnam es el segundo productor mundial de café después de Brasil, mostrando cómo Asia se convirtió también en una potencia cafetalera. En la actualidad, el café es la segunda mercancía más comercializada después del petróleo. Más de 70 países lo producen y millones de personas dependen de su cultivo. Los principales productores son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Honduras. Cada país da al café un estilo propio. El expreso en Italia, el café turco en Medio Oriente, el filtrado en América y las más frías y los más modelos en Asia. Bueno, aquí tienen un viaje por los continentes, un resumen de todo lo que he dicho. Siglo XV al área, el café se populariza en el mundo árabe, especialmente en Yemen,
donde se cultivan las primeras tazas de café. Entramos al siglo XVII, Europa llega a Venecia y se extiende por Europa, generando controversia, pero rápidamente ganando adeptos en la corte y salones intelectuales. Luego vamos a lo que es el siglo XVIII, donde llega a América, se introducen los cultivos en América Latina, convirtiéndose en el principal productor mundial y motor económico de muchas naciones. Y por último, la actualidad global, que hoy el café es la segunda mercancía más comercializada a nivel del mundo, una bebida universal con presencia en casi todos los países. ¿Sabían un dato curioso que más de 125 millones de personas en el mundo necesitan del café para sobrevivir? Así que si nosotros compramos una taza de café, podemos estar uniendo familias. Mi nombre es José Donaldo y hoy les hablaré sobre la evolución histórica de los precios del café. En la década de 1960 a 1980 existía un acuerdo internacional del café, conocido como el AIC, que regulaba cuotas de exportación para mantener los precios estables. En esos años los precios eran relativamente estables y volátiles, lo que daba cierta seguridad a los productores. En los años de 1989 hasta el 2001 hubo una crisis del café que en 1989 colapsó el AIC y los precios comenzaron a fluctuar libremente en el mercado internacional. A medida de los 90 e inicios de los 2000 hubo una crisis de sobreproducción. Esto fue más visto en Brasil y Vietnam, que aumentaron fuertemente la oferta. Los precios cayeron a una mínima histórica, alrededor de $0.50 por libra en el 2001, generando pobreza y migración en los países productores. En el 2005 al 2011, que fue una recuperación por el aumento de la demanda global, especialmente en Asia y Estados Unidos, y también hubieron sequías y plagas en Brasil y Centroamérica. Elevaron precios por encima de $3 por libra en el 2011. En el 2012 al 2019, varios años, precios bajos entre 1 a $1.5 por libra, lo que afectó duramente a pequeñas caficulturas. El costo de producción en muchos países fue mayor al precio de venta. En el 2020 al 2023, que esto fue para la pandemia, que la pandemia redujo la demanda en cafeterías, inicialmente bajando los precios. Luego problemas logísticos, heladas en Brasil, que eso fue en el 2011, y encarecimiento de fertilizantes dispararon los precios a más de $2.5 por libra en el 2022. En el 2024 al 2025, que es la actualidad, los precios siguen altos y volátiles por el cambio climático, que son sequías y olas de calor y lluvias extremas en Brasil, Colombia y Vietnam. En el 2025, el café arábica ronda entre los 2 a $2.4 por libra, mientras que el robusto ha alcanzado precios récord por baja producción en Vietnam. Aquí podemos observar que el robusta, tradicionalmente el más barato, ha subido tanto que incluso ha superado a la arábica, algo poco común en la historia del café. En la actualidad, el café es el producto agrícola más importante de Honduras, generando empleos, divisas y sostiene a miles de familias del campo. Desde abril del 2025, Estados Unidos ha aplicado un arancel del 10% al café hondureño. ¿Qué es un arancel?
del 10%. Un arancel es un impuesto que un país cobra a los productores que importan. En este caso es el 10%, ¿no?, que lo pagan los importadores de Estados Unidos por cada quintal de hondureño. Aunque lo paga el importador, este costo puede trasladarse al consumidor final o al productor hondureño. Al consumidor final serían café más caros en supermercados y al productor hondureño sería menor precio pagado por su café. En Estados Unidos se aplican diferentes aranceles a los países productores. La situación actual del café en Honduras, puede ser es el mayor productor de Centroamérica, que tiene más de 530,000 manzanas cultivadas y genera cientos de miles de empleos rurales. El café representa cerca del 29 al 35% de las exportaciones en Estados Unidos de la cosecha. En la cosecha 2024-2025 se esperaba generar más de $2 millones en divisas. Por lo tanto, ha surgido un cambio en el mercado internacional que afecta directamente en la economía hondureña. Esto también tiene ventajas para Honduras, aunque Honduras tiene un arancel del 10%, otros países pagan mucho más. Un ejemplo sería Brasil, que paga el 50%. Esto le da a Honduras una ventaja competitiva, ya que el café hondureño es más atractivo para los importadores de Estados Unidos. La oportunidad de aumentar las exportaciones en el mercado. Además, se refuerza la imagen de Honduras como consumidor confiable, ya que puede generar más empleo en las zonas rurales. Esto también trae un riesgo y un desafío. Si los precios suben demasiado en Estados Unidos, la demanda puede bajar del importador. El importador podría reducir a los que pagan los proveedores para compensar el impuesto. Hay una incertidumbre política, ya que el arancel podría cambiar por condiciones del gobierno estadounidense, en gran medida de un solo mercado de estadounidense. Esto también tiene competencia con otros países que pueden mejorar la calidad del café. En conclusión, el arancel del 10% es una oportunidad y es un reto, ya que el café puede generar empleos y todo, y también tiene la oportunidad de que Honduras quede en mejor condiciones del café y puede consolidarse en café estadounidense. Buenas, yo les hablaré sobre la evolución del café. Como anteriormente mis compañeros les han hablado sobre su inicio, o sea, su historia, su expansión al mundo, su producción, sus precios en ventas, tanto internacional como nacional. Como podemos ver en la imagen, la nueva era del café: especialidad, sostenibilidad y consumo consciente. El consumidor moderno busca más que solo cafeína, valora la calidad, la historia y el impacto detrás de cada taza. El café es de especialidad, enfoque en la calidad excepcional del grano, proceso de cultivo y tostado meticulosos y perfiles de sabores. O sea que el cliente, se podría decir, busca una buena calidad del café para poder consumirlo. La sostenibilidad: prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y condiciones laborales justas para los productores. Se podría decir que aquí la empresa respeta el medio ambiente para la cosecha que tiene para cada producto. El consumo consciente: los consumidores eligen la marca que priorizan la trazabilidad, el comercio justo y la responsabilidad social.
O sea que cada cliente escoge su marca preferible a lo que ellos se sientan más cómodos y con un producto con el cual ellos puedan estar sostenibles al pago. En las últimas décadas podemos ver que el café ha sido muy fascinante, ya que ha marcado un cambio percepcionante y un enfoque en la calidad, la experiencia y la sostenibilidad. Como podemos ver, aquí tenemos varias empresas muy reconocidas a nivel mundial y también nacional. Está el Starbucks y el Nescafé. Estas son de las bebidas que se podría decir que más se compran en su empresa. Aquí es el cappuccino y este es el producto del café instantáneo. Desde un inicio el café se consumía tanto en grano o molido, preparado de forma artesanal. Con el avance de la industria surgió el café instantáneo, como podemos ver está aquí. Es del Nescafé, una marca muy reconocida. De ahí se introdujeron nuevas fórmulas como las cápsulas, los pops, y que eso ofreció mucha rapidez, practicidad y estandarización en el sabor. El café dejó de ser solo una bebida cotidiana y pasó de ser a una bebida gourmet, apreciado por sus sabores, variedades, aromas, orígenes y métodos de preparación, con la cual aparecieron cafeterías como anteriormente ya les había dicho, el Starbucks, Nescafé, está el Espresso Americano, entre otras. Ahora les explicaré un poco sobre algunas bebidas. Está el americano, el cappuccino, el latte, el expreso, el marchipiano, el flat white. El americano es un café expreso que se le añade el agua caliente para diluirlo y tiene un sabor muy suave en el que el expreso pero mantiene su intensidad. El cappuccino es un café expreso con una cantidad igual de leche caliente y espuma de leche encima. El latte es similar al cappuccino, pero con mucho más leche caliente y una capa fina de espuma. Es más suave y cremoso. El espresso es un café muy concentrado y fuerte, preparado forzando con agua caliente a presión. Y el marchipiano literalmente significa manchado. Es un expreso con una pequeña cantidad de espuma. El café, el flat white, similar al latte pero con una textura más aterciopelada y con una capa muy fina de microespuma de leche. Les explicaré sobre algunas máquinas que se podría decir que se utilizan hoy en día en la industria. Por ejemplo, está la máquina de filtro por goteo. Esta máquina se utiliza colocando una pequeña tela, se podría decir, y por la cual después se agrega su café y de ahí se le agrega el agua. Con eso, poco a poco, el agua va goteando y así va cayendo en el café. Está la máquina de expreso, que se podría decir que es una máquina semiautomática, automática, y ya esta se utiliza a alta presión para extraer el café, perfectamente para hacer un expreso. Está también la cafetera de prensa francesa, que es muy popular por su simplicidad
en la cual nosotros agregamos el café molido grueso y agregamos agua caliente. Y eso lo dejamos reposar y luego presionamos el embolo. Está la cafetería italiana, que es el Moka. Produce un café fuerte al calentar el agua, en la base que sube a través del café molido. Están las máquinas de cápsulas. Utilizan cápsulas preenvasadas, son rápidas y fáciles de usar, ideales para quienes buscan convivencia. Y está el método filtrado manual. Permite controlar el total sobre el proceso de extracción, ideal para los amantes del café que buscan personalizar sus bebidas. Cada tipo de... les voy a dar un breve resumen de lo que más o menos les expliqué. La evolución reciente del café se caracteriza por una democratización de la calidad, con la mayor especialidad por los detalles, el origen, su creciente compromiso con las prácticas sostenibles y las éticas, tanto como en sus aromas, en su manera de cosecha y todo eso. El café es más que una bebida. Es historia. Cultura y economía En una sola taza.